Entonces empezaré. Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a tratar el tema de embarazo multifetal. En primer lugar, vamos a ver los términos que podemos manejar. Embarazo gemelar se refiere principalmente a la existencia de dos fetos en la cavidad uterina. Cuando digan embarazo gemelar, se refiere a dos fetos presentes en la cavidad uterina. El término de embarazo múltiple engloba a todos los embarazos dobles, triples, con 4, 5, 6 productos. Por ejemplo, si son 3, pues decimos embarazo múltiple triple. Si es un gemelar, podemos decir embarazo múltiple doble. Entonces, el término de embarazo múltiple abarca a 2 productos o más. Idéntico el término de embarazo multifetal. Principalmente se refiere a 3 o más productos. Por ejemplo, embarazo multifetal triple. Tenemos el término de embarazo de alto orden, que se refiere a la existencia de más de 3 productos, es decir, 4, 5, 6 productos o más. Entonces, esos son los términos que podemos utilizar. En la especie humana, en la mujer, el cuerpo está destinado a la conservación de la especie, pero la fisiología nos da para albergar un solo producto y posterior al nacimiento, pues dar la lactancia a un solo producto. Ya de por sí la existencia del embarazo, pues tiene muchas modificaciones generales en diferentes órganos para adaptar y lograr que el producto de la fecundación llegue a término, tenga un parto y podamos alimentar durante la lactancia a este recién nacido. Ya de por sí el embarazo único tiene muchos, pues con 2 productos toda esta adaptación es aún mayor y tiene muchas complicaciones tanto en el embarazo, en el feto y en la madre. Solo tenemos un útero en la mujer gestante y 2 mamas y adecuado para cuidar a un producto. Ya de por sí el embarazo gemelar no es normal en nuestra paciente. El tiempo de gestación es ideal para un solo producto. ¿Y a qué se refiere el embarazo múltiple? Se refiere a la gestación simultánea de 2 o más fetos en la cavidad uterina. Esa básicamente es la definición o concepto del tema. Gestación simultánea de 2 o más fetos en la cavidad uterina. Y podemos ver la frecuencia. En Bolivia es de 0,8% y podemos tener una incidencia del 1% a nivel mundial. Y podemos ver
que el embarazo doble, la frecuencia es de 1 en 80, como en Bolivia. Y a medida que van aumentando los productos, la frecuencia disminuye. Por ejemplo, el embarazo múltiple triple, 1 en 80 elevado al cuadrado, es decir, 1 en 8000. El cuádruple de 1 en 80 elevado al cubo. Entonces, el triple y el cuádruple son menos frecuentes, por lo que nosotros debemos orientarnos al estudio de la gestación gemelar o múltiple doble. Y ahí tenemos la incidencia según datos de mayo del 2013 en los diferentes países. Y en Bolivia tenemos de 8%, es decir, 1 en 80 recién nacidos. Es frecuente, entonces. Tenemos que clasificar al embarazo múltiple. Podemos clasificarlo de acuerdo a la cigosidad, es decir, el óvulo y el espermatozoide que dan origen al embarazo gemelar o los óvulos, de acuerdo a la corionicidad, es decir, a la placenta, o de acuerdo a la amniosidad, que se refiere a la bolsa o cavidad amniótica. Entonces, la primera clasificación, de acuerdo al origen, se refiere al embarazo gemelar disigótico o bivitelino. A esto se les denomina gemelos fraternos. Y el nombre claramente le dice es decir, disigótico o bivitelino, principalmente se refiere a óvulos diferentes fecundados. Si dos óvulos fecundados por dos espermatozoides o tres óvulos fecundados por tres espermatozoides. Esos son los gemelos fraternos que posteriormente vamos a ver las características. Y el embarazo gemelar monocigótico o univitelino se refiere a los gemelos idénticos. Y estos pues son origen de un óvulo fecundado por un espermatozoide. Esa es la clasificación de acuerdo a la cigosidad. Y en la parte de los embarazos bivitelinos tenemos factores etiopatogénicos. O podemos decir también en qué población se presenta más frecuentemente. Referente a la raza, este tipo de embarazo bivitelino se presenta en mayor porcentaje en la raza negra. La herencia tiene mucho que ver, el de parte materna en la segunda generación, es decir, una paciente que tiene su abuelo producto de un embarazo múltiple, entonces nuestra paciente tiene un factor de riesgo para tener un embarazo múltiple. Con respecto a la paridad, cuanto más partos tenga nuestra paciente, más embarazos, entonces tiene más riesgo de un embarazo múltiple. Con respecto a la edad, cuanto mayor edad tenga nuestra paciente gestante, mayor riesgo. Esto debido al aumento de la hormona LH. Y el factor más importante, pues se refiere a la fertilización asistida. Y en la fertilización asistida, inseminación artificial, la fertilización in vitro, la utilización de inductores de la ovulación en nuestra paciente. Entonces, son varios óvulos que pueden fecundarse. La fertilización in vitro, es decir, implantan en el útero varios cigotos para poder tener éxito en la fertilización in vitro y pueden tranquilamente desarrollar dos o más fetos.
La suspensión también de anticonceptivos orales ha sido descrito como un factor etiopatogénico. Y están dos gráficos, a la izquierda la inseminación artificial y a la derecha la fertilización in vitro como factores etiopatogénicos. En los univitelinos, es decir, un solo óvulo y un espermatozoide, ¿qué factores etiopatogénicos se han descrito? Dos factores. En algún momento de la división celular posterior a la fecundación, se describen fenómenos de hipoxia e hipotermia que retienen la división y posteriormente estos factores dejan de actuar sobre la división y se produce un embarazo múltiple. Esos dos factores etiopatogénicos son descritos en los embarazos múltiples univitelinos. Tenemos que ver con respecto a los embarazos bivitelinos algunas definiciones. Por ejemplo, la impregnación. Esta se refiere a dos o más óvulos fecundados por espermatozoides diferentes en solo una relación sexual. La superimpregnación se refiere a que los óvulos fueron fecundados por espermatozoides en dos relaciones sexuales distintas. A su vez, esta superimpregnación se divide en dos definiciones. La superfecundación, es decir, los productos son producto de dos relaciones sexuales diferentes en el mismo ciclo. En esto, por ejemplo, se ha podido ver que un gemelito es de color, podemos decir, blanco y el otro gemelito es color negro y tienen el mismo tiempo de embarazo con diferentes pares. A eso se refiere la superfecundación. Y la superfetación se refiere a la fecundación de dos óvulos diferentes en dos ciclos diferentes. En esta parte vieron por los recién nacidos que correspondían por el examen físico un producto, por ejemplo, a 38 semanas y el otro producto a 34 semanas. Entonces, la edad gestacional daba para una superfetación. Características en el embarazo monovitelino. Tenemos que diferenciar características de acuerdo al tiempo de la división. Por ejemplo, el de tipo 1, la división se realizó del primero al tercer día. Todo es parecido al disigótico, es decir, tiene dos placentas, tiene dos cavidades amnióticas y tiene dos productos, en este caso gemelos o idénticos. El de tipo 2, cuando la división se produce del cuarto al séptimo día, entonces tenemos una sola placenta y dos cavidades amnióticas. El de tipo 3, cuando esta división de los productos se divide del 8 al día 12, en otros textos al día 13, pero nosotros vamos a manejar del día 8 al 12, cuando ya se implantó. Estos dos son previos a la implantación. El de tipo 3 ya se implantó. En este caso tiene solo una placenta, solo una cavidad amniótica. Es el monocorial, es decir, una sola placenta con una cavidad amniótica.
Y el de tipo 4, cuando la división de los productos sucede luego de los 12 días, entonces tenemos los recién nacidos siameses o unidos por diferentes partes del cuerpo. Entonces podemos decir cuanto antes se produzca la separación de los gemelitos, mejor, porque tienen dos placentas, dos cavidades amnióticas y los productos están separados. Cuanto más se retrasa la división de los dos productos, llegamos inclusive a que los dos productos comparten un corazón, etcétera. Graves, casos graves que no son compatibles, muy difícil separarlos. Y ahí está en el esquema, arriba a la izquierda, de 1 a tercer día, con dos diferentes productos parecidos al disigótico. Allí va la derecha, abajo a la izquierda, del día 4 al 8, que comparten una sola placenta. Allí va a la derecha, del día 8 al día 12, con una sola cavidad amniótica y una sola placenta. Y después del día 12, gemelos unidos, aquellos llamados siameses. Ahí tenemos la foto de dos gemelitos unidos por el tórax. Por la parte lateral se denominan lateropagos. Generalmente comparten un solo corazón. Cuando están unidos por la cabecita, cefalopagos, unidos a nivel de la pelvis. Entonces comparten una sola vejiga. Cuando están unidos por el ombligo, onfalopagos, generalmente no comparten órganos. Aquí tenemos onfalopagos y toracopagos. Y vamos a hacer una presentación con las diferentes características de ambos. A la izquierda tenemos características de los embarazos múltiples monovitelinos comparando con los bivitelinos. En el bivitelino siempre tenemos dos placentas, siempre son bicoriónicos por esto, siempre tenemos dos cavidades amnióticas. En el monovitelino es de acuerdo al tiempo de división. En el monovitelino frecuentemente está el polidramio con el bivitelino. El sexo es idéntico en el monovitelino porque son resultado de un óvulo y un espermatozoide. En cambio, en el bivitelino pueden ser del mismo sexo o no. El peso varía generalmente más de 300 gramos y la variación en los bivitelinos es menos de 300 gramos. Cuando nosotros detectamos en la ecografía que solo tiene una placenta y una cavidad amniótica, pues hay más riesgo de mortalidad intrauterino. Entonces nosotros tenemos que identificar este tipo de embarazo que es de mayor riesgo. Los gemelos son idénticos en el monovitelino, en cambio en el bivitelino no son idénticos. Pueden ser parecidos, pero no idénticos, porque tienen el mismo padre y madre. En cambio, en los monovitelinos son los gemelos idénticos. Las huellas son parecidas y las huellas digitales son diferentes en el bivitelino. El grupo sanguíneo pues es idéntico en los monovitelinos y el grupo sanguíneo puede ser diferente en los bivitelinos. Entonces, estas son las diferencias en la placenta, líquido amniótico y el sexo de ambos tipos de embarazo múltiple.
Y del embarazo monovitelino, el que más riesgos representa son los embarazos que tienen solo una placenta. Estos deberían interrumpirse antes de las 32 semanas por el riesgo de muerte intrauterina. En los monovitelinos, cuando tienen dos placentas, se puede esperar hasta las 36 semanas, 37. Los monovitelinos también, cuando tienen pues dos placentas, dos cavidades amnióticas diferentes, pueden llegar inclusive a las 38 semanas. Entonces nosotros a edad temprana tenemos que definir si es o no monocorial monoamniótico. En sí, todos los embarazos gemelares deberían ir a un segundo o tercer nivel para el control prenatal y asistencia. Acá otro esquema y las diferencias que habíamos mencionado. Un esquema que en la parte de arriba nos da el origen de un solo óvulo y un espermatozoide y los gemelos idénticos. Y las dos filas de abajo, dos óvulos y espermatozoides diferentes que dan a dos recién nacidos heterocigóticos. Gemelos idénticos, mismo sexo, huella, grupo sanguíneo, etc. Gemelos idénticos y dos gemelos pueden ser fraternos, sexos diferentes. El diagnóstico varía de acuerdo al tiempo de embarazo. En un inicio de embarazo, antes de las 12 semanas, el crecimiento, ¿no?, demuestra un valor clínico. El útero y los productos son pequeñitos. Entonces, en el primer trimestre podemos encontrar los signos neurovegetativos acentuados. Si tiene mucha náusea, hiperimesis, fatiga, entonces nosotros podemos sospechar que es un embarazo múltiple. Pero hay que ser diferencial, diagnóstico diferencial. Hay pacientes con un solo producto y que tienen náuseas y vómitos excesivos, ¿no?, como una hiperemesis. Es ideal hacer el diagnóstico ecográfico y es el diagnóstico certero para la edad gestacional, inclusive para el futuro. Posteriormente, en el segundo o tercer trimestre, podemos ver que el útero crece en mayor tamaño a la fecha de última menstruación. Por ejemplo, si mide 20 centímetros el útero, 21, nosotros pensamos en 28 semanas. Entonces, si tenemos el útero aumentado más o menos por 4 centímetros sobre la edad por FUM, pues podemos sospechar de un embarazo múltiple. Pero hay que hacer diagnósticos diferenciales. El útero también puede tener miomas, polidramios, ser un feto único y que está creciendo excesivamente, como son los macrosómicos. Entonces, tenemos que sospechar y hacer diagnósticos diferenciales. Generalmente, al final del embarazo, el diámetro transversal en el útero es mayor o igual que el longitudinal. Como el abdomen, el útero está creciendo excesivamente, la piel se torna brillosa. A las maniobras de Leopold, nosotros podemos encontrar varios polos, es decir, por ejemplo, dos polos cefálicos en diferentes regiones. A la auscultación podemos encontrar dos focos cardíacos o el signo del galope, es decir, fetocardias sobrepuestas. Si nosotros sospechamos de un embarazo múltiple doble, debería de haber más o menos 10 latidos de diferencia entre cada foco
podemos sospechar de un embarazo gemelar y también tenemos que diferenciar con el pulso materno. Movimiento excesivo no acorde con el FUM ni con la ecografía precoz y la piel súper estirada y brillante. Y ahí tenemos nuevamente el signo del galope, es decir, fetocardias de dos productos o más sobrepuestos. Diferencia de latidos de 10 entre los focos que auscultamos. Se acentúa en el segundo o tercer trimestre la sensación de fatiga. Los edemas se incrementan, las varices se incrementan y la sensación de falta de aire se acentúa aún más. Dentro de los exámenes complementarios para el diagnóstico, entonces es como regla de oro la ecografía, que pues detecta los polos, dos estructuras cardíacas, etcétera. Una edad temprana, por ejemplo, ahí tienen el útero y aquí tenemos dos saquitos gestacionales y el desarrollo del trofoblasto alrededor de los dos sacos gestacionales. A medida que pasa el tiempo ya podemos ver toda la cavidad uterina con el corium, dos sacos gestacionales y con dos productos. Esto es una ecografía más tardía, dos sacos gestacionales, dos sacos vitelinos con dos embriones, 8 semanas de gestación. Entonces, al principio del embarazo, aproximadamente 5 o 6 semanas, y va desarrollando las 6, 7 y 8 semanas. Esto es aproximadamente a las 11 semanas, dos sacos gestacionales y dos embriones. Aún de mayor tamaño, arriba, por ejemplo, tenemos el polo cefálico del primer producto y el polo caudal, el raquis, y abajo del producto está el gemelo 1 y arriba el gemelo 2. En esta ecografía se ven dos cabecitas, el cráneo. Tenemos aquí la división entre las dos bolsas o cavidades amnióticas y los dos polos cefálicos. Arriba a la izquierda un polo cefálico en corte transversal y abajo todo el producto, desde el polo cefálico hasta el raquis. Y ya en el segundo, tercer trimestre, esta es una ecografía 3D. Arriba tienen la carita, el rostro de uno de los productos y abajo el segundo producto. Entonces, nosotros podemos sospechar en los diferentes tiempos de embarazo, de un embarazo múltiple, pero tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, un solo producto que está creciendo excesivamente, generalmente en pacientes portadoras de diabetes, fetos macrosómicos. En muchos cuadros, cuando el líquido amniótico está aumentado, pues el abdomen y el útero están por encima de la edad gestacional sospechada, presencia de un tumor del útero, un mioma gigante, tumores anexiales como un quiste de ovario, al principio del embarazo, hiperemesis gravídica que puede presentarse con un solo producto, las varices, mayor número de abortos, gemelo evanescente, malformaciones que también producen esto, prematuridad, retardos de crecimiento. Entonces, en nuestra gestante no puede ir a un primer nivel, siempre tenemos que mandarlo al segundo o tercer nivel porque no tenemos medios adecuados de seguimiento. Tenemos que hacer, por ejemplo, ecografías Doppler, clasificarlas de acuerdo al percentil del crecimiento, etcétera.
manejar la hiperemesis, manejar las varices. Tienen mucho riesgo en abortos, en muertes intrauterinas de un producto, malformaciones, el riesgo de prematuridad, el riesgo de restricción de crecimiento intrauterino. Ambos productos pueden crecer. Y también estas pacientes tienen un riesgo alto de hacer trastornos hipertensivos durante el embarazo. Tenemos criterios para sospechar que pacientes pueden tener preeclampsia, y la gemelaridad es un criterio de riesgo para preeclampsia. Entonces nosotros tenemos que hacer inclusive prevención en estas pacientes. Embarazos múltiples. Entonces, durante el embarazo, preeclampsia. Nosotros si encontramos otro factor para preeclampsia, tenemos que hacer la prevención con ASA. Cuanto antes, mejor. Polidramios. Tienen riesgo estas pacientes de hacer placenta previa, por lo tanto, de acretismo placentario, anemia, coléstasis intrahepática, prosidencia y prolapso de cordón fetos unidos. Pueden hacer atonía uterina, etcétera. Tienen mucho riesgo, mayor riesgo que en embarazos con un solo producto. Causa fundamental de partos prematuros, bajo peso al nacer, diabetes gestacional y preeclampsia. No puede ser manejada en un primer nivel. Nosotros diagnosticamos embarazo múltiple y debe ir a segundo nivel o tercero para el control prenatal. ¿Cómo concluimos el embarazo? De preferencia cesárea. En cualquier momento puede complicarse. Generalmente atendemos parto cuando ya está en un periodo expulsivo, inclusive cuando ambos productos están en presentación cefálica. A veces nace un producto en presentación cefálica e ingresamos para cesárea para el segundo producto, porque las demás maniobras son peligrosas. Por ejemplo, la versión interna, es decir, llegó al hospital de emergencia, nace el primer producto encefálico y el segundo está en transverso. Entonces, bajo anestesia general, se hace una versión interna y se puede sacar el producto en presentación podálica, por ejemplo. Entonces, la vía de conclusión de preferencia es la cesárea. Y aquí tenemos las diferentes situaciones y presentaciones que pueden tener. Si llega en expulsivo, arriba a la izquierda, que es el más frecuente, se podría intentar asistir el parto. Si llega en expulsivo. Pero todas las demás variaciones deberían ir a cesárea por la complicación del producto. Ahí tenemos dos gemelitos en presentación cefálica. La mortalidad fetal. La mortalidad 4 a 8 veces mayor intrauterina y durante el parto. Bueno, jóvenes, eso he podido compartir. Estamos en el tiempo justo. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Si no tenemos ninguna participación de ustedes, entonces damos por concluida la clase de hoy. Listo, entonces gracias por su asistencia.